ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Te acostaste tarde ayer, creo, ¿no? ¿Viste los Goya? Vi gran parte, bueno, no todo, vi una parte, no me quedé hasta el final porque si no hoy no podía levantarme. ¿Qué te parecieron los modelitos? Digo los de los candidatos. Pablo Iglesias sorprendió con un no corbata. Con un no corbata, con una especie de smoking, no sabemos si alquilado o no. He leído hoy que le quedaba un poco grande, porque es que Pablo Iglesias es muy delgado. Y Sánchez fue sin corbata. O sea, no era una metáfora. Era una especie de mundo al revés, sí. Que fue muy elegante fue Alberto Garzón, que ahí fue con su corbata, una chaqueta que le quedaba muy bien. Y Albert Rivera, bueno, a Rivera le queda bien casi todo, ¿no? Claro. Tienen edad de que le quede bien la ropa. La foto es buena. Sí, muy buena. Después hubo una broma muy divertida de Rovira, que decía que les citaba a los 4 para que se metieran en una habitación con una televisión plasma, y dice, y cabéis los 5. Eso es verdad. ¿Empezamos? Venga. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me la música la escoges tú, no la escojo yo. Sí. Y cuando la dejas sonar es que te gusta. Bueno, tú sabes que Hausher ha estado en este programa, en ese rinconcito de ahí, cantando esta canción. Impresionante. Hablamos de las elecciones americanas un poquito más. Llega New Hampshire esta semana que viene, después de Iowa. Iowa deparó sorpresas. Tenemos que ver qué pasa en Nueva Inglaterra, en esa zona de la costa este americana, ¿no? Sí, es importante porque, bueno, tampoco es tan importante. Es importante para nosotros, los periodistas, porque nos permite jugar con las predicciones. Hombre, es importante para saber si Trump va a ganar o no, como dicen todas las encuestas. Si tuviera un accidente ya sería muy grave para él. Cómo queda Marco Rubio, que ayer le dieron caña en el debate de todos los demás republicanos. Estuvo muy bien porque Christie, que a mí no me gusta mucho, el gobernador de New Jersey, que además estuvo mezclado en aquella cosa de la autopista. Es un poco los Sopranos de Nueva Jersey. Sí, tiene más pinta, pero de mal soprano. Pues Christie le atacó porque le decía que Marco Rubio es el típico político que se aprende un discurso de 20 segundos y repite la frase. Entonces Marco Rubio se puso nervioso y repitió la frase. Y el otro que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Ahí está. No, lo repitió 4 veces. Entonces, hoy he estado leyendo Vanity Fair y otros medios que decían que Marco Rubio empezó muy bien y se desfondó. Iba segundo en las encuestas en New Hampshire, recordemos que quedó tercero en Iowa, un tercero sorprendente, además muy cerca del segundo, y es el candidato que les queda al establishment, porque Jeb Bush se ha hundido. Sí, y Ted Cruz sigue ahí, Donald Trump sigue ahí, y son dos personas ajenas a ese establishment. Le pasó a Marco Rubio lo peor que le puede pasar a alguien en un debate, es que el público le abucheó cuando Chris Christie dijo eso. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Marc Bassets, que es corresponsal del País en Washington, nos escucha supongo que desde Manchester, estará en New Hampshire. ¿Dónde estás, Marc? Buenos días. Estoy en New Hampshire, buenos días, ¿cómo estáis? ¿En qué ciudad? Estoy en una ciudad en la frontera con Massachusetts, Salem. Hombre, mira. De las brujas. Marco Rubio era tercero en Iowa, digamos, en los resultados, pero era el objetivo a batir en el debate de ayer, de anoche, y en las primarias de esta semana. Sí, Marco Rubio salió con mucho impulso de Iowa, porque tuvo... la gracia de los caucus, las asambleas electivas de Iowa y otros estados y de las primarias, es que se puede ganar y perder ganando y ganar perdiendo, ¿no? Y Marco Rubio quedó tercero, pero con un resultado mucho mayor del esperado, superó las expectativas, que son clave en este proceso, ¿no? Las expectativas, y salió como una especie de vencedor moral de Iowa y con impulso, con lo que llaman el momentum, ¿no? Que es clave, es un concepto clave en el proceso de nominación de los candidatos. Entonces,
Marco Rubio tenía el momentum, era una especie de favorito, favorito de segundo rango detrás de Donald Trump, y en el debate pues fue el blanco de muchos ataques. Fue interesante porque además hubo una especie de alianza tácita entre los tres gobernadores, que son del flanco, podríamos decir, moderado, pragmático, establishment del Partido Republicano, ¿no? Que es Christie en Nueva Jersey, es Casey, gobernador de Ohio, y es el exgobernador de Florida, Jeb Bush, ¿no? Y los tres, sobre todo Christie, como habéis mencionado, atacaron muy duramente a Rubio. Los gobernadores son personas que acostumbradas a dirigir una administración, a gestionar políticas diarias, problemas diarios. El senador, y por ahí va el ataque de Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey. El senador, pues, una persona más de hacer discursos, y especialmente Marco Rubio no tiene una trayectoria muy nutrida, no tiene grandes logros en el Senado. Y por ahí fue el flanco del ataque, ¿no? De decir que es un político poco preparado, con poca experiencia, y no está listo para poder ser presidente. Y en el otro lado, Marc, entre los demócratas, aquí parece que es favorito Sanders, pero porque comentábamos hace una semana o dos que su estado vecino es Vermont, pero ¿le ha afectado a Hillary el casi empate de Iowa? Bueno, yo creo que el casi empate de Iowa ha dejado claro que Sanders no es un peso pluma, ¿no? Y que Hillary tendrá que pelearlo. En New Hampshire se anticipa que Sanders vaya a ganar, porque medio juega en casa y los sondeos son muy taxativos. Pero aquí también entramos de nuevo en el juego de las expectativas, ¿no? Si la ventaja de Sanders sobre Hillary es menor de lo que dicen los sondeos, y los sondeos dicen que es de más de 10 puntos, algunos, pues entonces lo venderá el equipo de Hillary Clinton como una victoria moral, ¿no? Porque aquí todo es cuestión de cómo el spin, ¿no? Que dicen, cómo se vende después de la votación el resultado, ¿no? Es lo que logró hacer Marco Rubio en Iowa, y aquí sí se acorta la distancia a la hora de votar el martes Hillary Clinton respecto a Sanders, pues dará aire a Hillary Clinton. Y hay que recordar que hace 8 años Barack Obama y Hillary Clinton se enfrentaban en las primarias demócratas. Obama ganó en Iowa, le sacaba bastante ventaja en los sondeos a Hillary Clinton en New Hampshire, y Hillary Clinton le dio la vuelta al resultado aquí. Sí. Todo es muy fluctuante, es una de las cosas que hace este proceso apasionante, ¿no? Hay muchos sondeos, cada día hay sondeos, pero luego hay mucho margen para la sorpresa, y sobre todo en los últimos días. Aquí quedan 3 días de campaña, y bueno, Trump domina los sondeos republicanos, Sanders los demócratas, pero todo puede fluctuar. Es muy divertido en los debates presidenciales americanos. Lo más entretenido son lo que llaman el spin room, que después te metes allí con los portavoces de los candidatos e intentan convencerte a los periodistas de que su candidato ha ganado. Sí. Se tiran allí horas y horas. Bueno, pues después de esto, Marc, aquí se caerán unos cuantos de los candidatos en las listas. La siguiente cita, que es la más importante, ya es el supermartes, ¿no? Está Carolina, Carolina del Sur. Carolina del Sur y Nevada. Y yo creo que... la importante es el supermartes, pero Carolina y Nevada entraremos en un territorio, sobre todo en Nevada, que yo diría de la América real, ¿no? Porque Iowa y Nuevo Hampshire no son la América real, si es que la América real existe, pero son estados muy pequeños. New Hampshire tiene 1,3 millones de habitantes, es más pequeño que Barcelona. Iowa tiene 3 millones de habitantes. 90% de blancos en Iowa y de blancos no hispanos, en Iowa y en New Hampshire. No son estados representativos de lo que es este país. En cambio, cuando entraremos en el sur, donde hay mucha población en la Carolina del Sur afroamericana, y sobre todo en Nevada, que Nevada es un poco como California, como el suroeste de Estados Unidos, que es como el laboratorio del futuro de este país, que este país... en el 2040 los blancos no hispanos ya no serán mayoritarios, y los hispanos son la minoría más pujante, y en estados como Nevada, que ahí esta demografía se nota claramente, y es la gran esperanza de Hillary Clinton, ¿no? Lo llaman el cortafuegos, ¿no? del momentum de Sanders. Una vez llegan ahí, Hillary Clinton tiene a los negros y a los hispanos, que son un electorado muy fiel a los Clinton y a Hillary. Marc Bassets, corresponsal del País en Washington, nos has hablado desde Salem. Estás en Massachusetts, entonces, todavía.
No, es otro Salem. Es otro Salem. Aquí se repiten mucho los nombres. Yo creo que me he equivocado antes al decir el de las brujas, pues el de las brujas era el de Nueva York, ¿no? No, el de las brujas está más... Es este, ¿no? Eso sí. Marc, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, gracias. I know I make mistakes and I can let you down. Don't always find the words to say. For all this searching, you're the best thing that I've found. I'll be hoping you stay. Before you let me. Somos negros y pobres, es muy difícil que se haga justicia, pero no es imposible. Es uno de los mensajes que aparecen en el documental realizado por el colectivo Caminando Fronteras, que se estrenó ayer en el Palacio de Cibeles de Madrid. El vídeo se titula Tarajal, transformar el dolor en justicia, y nos recuerda que han pasado 2 años de la tragedia en la que murieron ahogados 15 inmigrantes cuando intentaban acceder a nado a la playa Ceutí. Todavía no se ha hecho justicia. Tú estuviste en esa presentación, ¿no, Ramón? Sí, es un vídeo impactante, sobre todo por la soledad de las familias, de las madres de los muertos. Recordemos que son 15, que había 16 guardias civiles imputados inicialmente. La jueza decidió de Ceuta que no era delito, que en todo caso el delito lo habían cometido las víctimas al intentar cruzar la frontera. También recordemos que el ministro del Interior dijo que no habían disparado pelotas de goma contra estos inmigrantes cuando estaban en el agua, que es la primera vez que esto sucede. Hubo un vídeo que se comprobó que sí era cierto. No ha dimitido nadie, no ha habido ninguna responsabilidad política y por ahora ninguna responsabilidad judicial. Ya han pasado 2 años. La intervención de los agentes fue duramente criticada por organismos nacionales, también por muchas ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como decías, había expresado su apoyo a los 16 guardias civiles imputados. Se nos olvida en muchas ocasiones, y aquí lo recordamos mucho, lo recuerdan muchos de nuestros invitados, que cuando hablamos de 15 víctimas en un acontecimiento como este, son 15 hijos, son 15 hermanos, son amigos, son padres, amigos. Personas con una vida, con un proyecto de vida, con una ilusión. Me ha dolido mucho porque me dije a mí mismo, si a mi hijo lo han matado en un país de blancos, y cuando veo aquí en la tele y veo cómo los blancos curan a los animales, acarician a los leones, los arropan y todo, ¿por qué matar a mi hijo en el mar? Es la pregunta que me hago, pero muerto, enterrado sin que yo estuviese, ¿cómo lo enterraron? ¿Le vistieron? No lo sé. ¿Le pusieron una sábana blanca? No lo sé. ¿Un cura ha bendecido su cuerpo? No lo sé, y aquí me he quedado con mi dolor. El documental recoge testimonios como este de 8 de las 15 familias de los migrantes que perdieron la vida. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo después de ver ese documental? Yo no lo he visto todavía. Mal, porque te sientes culpable. Yo pedí disculpas como ciudadano español por la actuación del gobierno español en este asunto y en otros muchos, pero este asunto es realmente terrible porque de los 15 muertos, solo uno ha vuelto a Camerún, otros están enterrados en Marruecos porque las familias no se han podido pagar la repatriación. Pero en España creo que ahora nos confirmará Patuca, creo que son 4 o 5 que tenemos aquí y no están identificados, a la familia ni siquiera les hemos dado el derecho de tener los cuerpos de sus hijos. Patuca es Patricia Fernández, que es abogada de las familias de las víctimas. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿El Ministerio del Interior ha consentido todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que el Ministerio del Interior consintió todo lo que está pasando y sobre todo perpetúa el dolor de las familias al, digamos, dificultar notablemente la investigación de los hechos. Es un documental en el que se exige justicia. Está muy bien decirlo en un documental, pero ¿cómo se consigue? Bueno, pues yo creo que algo que hemos descubierto a lo largo de estos 2 años es que la justicia se consigue un poco entre todos. Es decir, la justicia, por supuesto, se hace en los juzgados y esta está siendo una parte bastante complicada, pero también se hace yendo a presentarles nuestros respetos, como ha señalado Ramón, ¿no? Que es decir, acercándonos a las familias de las víctimas y decirles, somos ciudadanos españoles, somos parte de la sociedad civil española, sabemos cómo murieron vuestros hijos. Es decir, pensar que España está llena de cuerpos de jóvenes africanos que murieron en nuestras costas y algunos de estos padres pues saben cómo murieron, ¿no? Ese es el primero de los pasos para hacer la justicia, el saber la verdad. ¿Cómo está la situación judicial ahora mismo? Porque creo que está en Cádiz la respuesta. Y después, ¿por qué se dificulta la entrega de los cuerpos a las familias?
Bueno, el procedimiento se archivó el 15 de octubre de 2015 por parte de la jueza por entender que no existían pruebas para realmente atribuir responsabilidad a los guardias civiles en la muerte, y está recurrido. Ese recurso está ahora mismo pendiente de conversación por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz. Y luego, bueno, pues efectivamente se han recuperado 14 cuerpos, 9 en Marruecos, 5 en España. De los 5 que están en España, solo uno está identificado, que es el cuerpo de Roger Chimi, y los otros 4 siguen sin identificarse porque dentro de esa dificultad para investigar, ¿no? El primer acto que nosotros entendemos que es, por un lado, de máxima crueldad y por otro lado tiene como finalidad dificultar la investigación, es que no se recuperaron los cuerpos por parte de la Guardia Civil el 6 de febrero del 2014. Se escuchan los audios como los guardias civiles dicen aquí hay cuerpos y alguien da la orden de no rescatarlos. Esto hace que los cuerpos lleguen a la costa hasta 8 días más tarde de los hechos, completamente putrefactos, sin rostro, y esto impide su identificación, ¿no? Y está siendo muy difícil. Sería muy fácil, ¿no?, hacer un análisis de ADN de las familias que reclaman los cuerpos, pero puesto que son familias que están en Camerún y hay poca voluntad para investigar, todavía no se ha realizado. ¿A ti te parece, Patricia, que la opinión pública española se indigna menos de lo que debería con hechos como este? Bueno, yo creo que la opinión pública española se indignó el 6 de febrero del 2014 cuando vio las imágenes de la Guardia Civil, y yo creo que eso fue determinante efectivamente para que se abriera una investigación, y yo creo que fue significativo que muchísimos colectivos y entidades formularan una denuncia, ¿no?, ante las autoridades, y estamos hablando de colectivos de todo tipo. Había ONGs, entidades de derechos humanos, pero había también sindicatos, redes ciudadanas, colectivos solidarios, parroquias, comunidades religiosas. Es decir, gran parte de la sociedad civil española se movilizó frente a esa situación. Lo que pasa es que yo creo que la memoria colectiva es corta en el tiempo, y entonces se nos van sumando las tragedias, los dolores y también las necesidades, y hace que a veces, bueno, pues no tengamos en el imaginario colectivo capacidad de sostener esas luchas, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando en la frontera sur y en la frontera este de Europa merece un análisis en profundidad. ¿Hemos aprendido algo? ¿Tarajal se puede repetir en las costas españolas, aparte de que se está repitiendo casi todos los días en las costas griegas y en el Mediterráneo? Yo creo que sí, que se puede volver a repetir. Es verdad que en términos de política migratoria ya no se utilizan las balas de goma, ni se utiliza material antidisturbio en el agua, y esto, bueno, pues hace que, digamos, se haya mejorado ligeramente la situación, pero no ha cambiado la óptica fundamental, que es decir, la vida por encima de todo, ¿no? Lo que dice nuestra Constitución, en términos generales, es en tiempos de paz la vida por encima de todo. Y eso no ha cambiado, quiero decir, eso no ha calado todavía. Seguimos priorizando la política de control de fronteras sobre los derechos humanos, y eso es un riesgo. Patricia Fernández, que es abogada de las familias de esas víctimas. Patricia, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Sí, a veces da la impresión de que acontecimientos con 7 millones de votos, acontecimientos como este no pasan factura electoral, parece, ¿no? No, a mí me parece dramático, pero más que por el gobierno, que no sabes que el ministro del Interior no está entre mis favoritos, pero creo que como sociedad civil, que somos una sociedad dormida, como todas las sociedades que salen de una dictadura nos cuesta despertar, creo que este tipo de hechos son los que nos tienen que movilizar. Ramón Lobo, hasta dentro de 7 días. abrazo. Hasta luego.